compartir alguna foto, porque yo estoy de celular. Sí, ahorita Entonces, justo voy a cargar una presentación. sí, Estoy terminando de hacer los ajustes acá. Ahorita continúa nomás, Fernando. sí. Entonces, en ese codo va sanitizante, te puede ser alcohol o ácido peracético. Entonces, el CO2 puede escapar, pero si algo entrara por ahí, se desinfecta al momento, ¿no? Eso sí es básico. Claro, un airlock, yo estoy pensando hacer un curso en Zoom para hacer cerveza con 100% casera, porque te venden la idea de que necesitas sí o sí equipos de acero inoxidable, ¿no? Enfriadores, cocina, fermentadores, y uno dice, quiero hacer mi cerveza casera, quiero empezar a hacer lotes pequeños y te ofrecen kits de 2.000 soles. Entonces ahí la gente se desanima, ¿no? Resiste. Sí, el hierro se puede adaptar a una damajuana y el hierro en sí es barato, cuesta, creo que no pasa de 20 soles, pero sí es algo básico, ¿no? Después, como les decía, se puede fermentar en cualquier envase que no te malore el sabor, si podría ser, el vidrio es muy bueno, ¿no? Si consigues damajuanas de 4 litros o demás, se puede Lo hacer ahí ideal. mismo y con las ollas de tu casa, ¿no? También. Ah, mira. Chicos, una consulta. ¿Se va a conectar alguien más? Mireya, ¿lo estabas organizando tú? ¿Se va a conectar alguien más? Creo que ya no. Ya, mira, vamos a ir comenzando. Lo que tenemos pensado, primero les vamos a dar algunos alcances también con el apoyo de Fernando, que, bueno, bueno, yo tengo unas cuantas diapositivas aquí, cómo es el proceso de elaboración, un poquito de una parte técnica, pero sí, de todas maneras bastante simple, bastante accesible, porque no es el objetivo, pues, hablar a un nivel muy técnico, simplemente ver que la cerveza es una bebida fermentada, fácil de hacer, que cualquiera la puede hacer en su casa, con algunos conocimientos básicos. ¿Ya? ¿Qué les parece? Ya sí, bravazo. Ya vamos a compartir la presentación. A ver. ¿Estamos viendo acá? Sí, ya se ve la pantalla. Todos tienen... Perfecto. Bueno, ¿qué les puedo comentar acerca de la cerveza? Bueno, la cerveza es una de las bebidas más antiguas dentro de la civilización. Es un producto hecho a base de un fermento. Usualmente es un fermento de cebada. Esto, lo más antiguo que había es desde la época de los sumerios. Los egipcios también la consumieron y ellos la transmitieron a los griegos, a los romanos. Era muy económica, muy fácil de hacer, que fue un compañero durante todos los años de la humanidad. En la Edad Media hubo un desarrollo bastante de parte de los monasterios. Algunos monasterios se dedicaron especialmente a hacer cerveza y perfeccionaron su arte, y ahora son conocidos pues como las cervezas belgas, las cervezas trapenses que uno puede encontrar, que siguen siendo fabricadas por monasterios. Yo acá les pongo, por ejemplo, un dato importante de que la cerveza salvó al mundo de enfermedades y pandemias. Esto también justo Fernando nos puede decir que es confirmar si es cierto o no. Por ejemplo, durante la Edad Media, durante la peste negra, enfermedades como el cólera eran causados porque la gente tomaba líquidos sin hervirlos, porque en esa época no se conocía del tema bacteriológico y no se sabía por qué se producían las enfermedades, y la gente tomaba agua y se enfermaba. Entonces mucha gente empezó a optar por bebidas alcohólicas como el vino, la cerveza, y ellos no se enfermaban. Entonces ellos empezaron a asumir que había algo diferente. ¿Sí o no, Fernando? Sí, Renato, como dices, la gente no sabía que, bueno, la gente se daba cuenta que cuando tomaban cerveza no se enfermaban, cuando tomaban agua sí, pero no habían relacionado que era el momento de hervir la cerveza lo que purificaba el agua, ¿no?
que es lo que se conoce ahora como la pasteurización, si no me equivoco, y así fue pues que la gente tomaba cerveza, pero las hacían más suaves, ¿no? Con menos alcohol. De hecho, antes la cerveza tenía menos alcohol porque la levadura era menos eficiente para producir alcohol. Como se ha cultivado, se ha mejorado, ahora producen más. Claro, Entonces, antes, en la antigüedad, el objetivo de la cerveza era considerado un alimento más, parte de la mesa más. Entonces, el contenido alcohólico no era importante, era importante los aportes tanto en carbohidratos, en proteínas. Cervezas más fuertes, más alcohólicas, se hacían con motivo de celebraciones especiales. Pero alguna cerveza simple se tomaba diariamente, pues desde niños lo tomaban. Incluso, si no me equivoco, creo que antes, todavía mucho antes de saber que la levadura es el que convierte este jarabe fermentado, azucarado en cerveza, desconocían cuál era el motivo de la fermentación. Y hay una frase que decían que Dios era bueno, decían los monjes, porque les daba cerveza. No sabían cómo, pero se lograba fabricar cerveza. Era con levaduras salvajes, con, incluso con adiciones de plantas que traían sus levaduras propias, pero poco a poco ya esto se fue tecnificando con la llegada ya de instrumentos como el microscopio, como los termómetros, todo ya se empezó a analizar el porqué. Y bueno, ahora se tienen ya cepas de levaduras cultivadas especialmente para cerveza y de diferentes tipos. Cada uno le da un aporte diferente a la cerveza, ya sea en cuerpo, en carácter básicamente, para diferentes estilos de cerveza que hay. ¿Hasta aquí alguna una duda? Las cepas te guían más o menos al estilo de cerveza, tipo la Porter, la Irish. ¿Eso depende de la cepa o depende del Claro, fermentado? mira, dentro de los estilos de la cerveza, que hay eh, muchos, en realidad hay muchos estilos de cerveza, hay algunas guías que agrupan y clasifican las cervezas, por ejemplo, la guía BJCP en diferentes estilos. Tenemos ahí la IPA, la Pale Ale, la Porter, la Stout. Las diferencias son básicamente por el tipo de malta que utiliza, las cantidades que utiliza, que va a originar sabores y aromas diferentes, complejidades diferentes, pero un elemento muy importante es la levadura. La levadura le va a dar ese carácter a la cerveza. Hay levaduras, como son organismos celulares pequeños, Unicelular. que, sí, que pueden sobrevivir más o menos en alcohol. Acuérdate que cuando uno inicia la etapa de fermentación, tiene un caldo rico en azúcares, con un pH no tan ácido, entonces ahí empiezan a sobrevivir y a crecer las levaduras. Pero conforme la cerveza ya se empieza a hacer más alcohólica, ese mismo alcohol se vuelve un enemigo. Entonces hay diferentes tipos de levadura. Hay incluso levaduras que sobreviven mucho más tiempo al alcohol y esas son para cervezas de una graduación más alta. Ah, ya. Bueno, eso. ¿Sí o no, Fernando? sí, sí, bueno, algo interesante de las levaduras es que las levaduras están en todo ambiente, ¿no? Cada fruto tiene sus propias levaduras en la cáscara, están flotando por todas partes. No sé si les ha pasado que han guardado algún jugo de fruta natural, no de caja, que tiene preservantes, lo han tapado y después lo han abierto después de algunos días y ha salido gas y tiene ya un poquito de sabor a alcohol y un poco picante, ¿no? Como chicha de jora, las levaduras silvestres producen esos sabores un poco picantes, un poquito ácidos, ¿no? Porque si ustedes han visto la chicha de jora, no es algo que se produzca con airlock, ¿no? Ni con levadura cultivada, es la levadura del ambiente, ¿no? Esos sabores silvestres y picantes son los que producen las levaduras silvestres que están en todas partes. El masato es otra bebida que se elabora de esa forma, pero en todas partes hay levaduras silvestres, ¿no? De hecho, la levadura lager, que es la que usan todas las cervezas comerciales,
se originó en Sudamérica, en la Patagonia, y los alemanes, viendo que era mejor para el frío, la popularizaron y por un tema, digamos, aleatorio a la suerte, fue ese estilo de cerveza el que se hizo comercial y que se vende pues en todo el mundo, ¿no? Todas las marcas conocidas de cualquier país del mundo son de este estilo, ¿no? Estilo de... Y esto conlleva que pregunte, entonces, ¿la cerveza tiene fecha de caducidad? Porque dependiendo de la levadura no podría vivir más. Mira, la cerveza es una respuesta que sí, sí, no, sí y no. La cerveza va a tener una fecha de caducidad por legislación. La cerveza tiene una fecha de caducidad como cualquier producto alimenticio. Tú tienes que rotularlo. Eso es parte también de información que tienes cuando generas tu registro sanitario. Ahora, si una cerveza se va a malograr con el tiempo, también es sí y no. Con respecto, por ejemplo, tienes una cerveza, una IPA, una cerveza que es una cerveza muy lupulada, muy aromática, conforme pase el tiempo va a perder esas características, por más que esté envasada. Entonces, ya no va a ser lo mismo en aporte como cuando la tomaste el primer mes o cuando si la tomas de barril. Pero hay cervezas de guarda, que son cervezas que se, se llegan a definir un poco más conforme pasa el tiempo. Son cervezas con una mayor graduación alcohólica. Por ejemplo, tienes una cerveza trapense, una imperial, va a mejorar, va a ser mucho más compleja, mucho más redonda en sabor, en aroma, conforme pase el tiempo. Esas son las cervezas de guarda. Y es un punto importante es ahí también el aporte de alcohol. El alcohol va a permitir de que se preserve mucho más la cerveza. La mayoría de cervezas artesanales no son filtradas. Es decir, que uno tiene un proceso, ahora lo vamos a ver después, de carbonatación en botella. Es decir, la levadura que tú siempre la vas a tener en la botella es un organismo que va a estar vivo y que puede ir actuando en el tiempo. Entonces hay que tener y respetar siempre las condiciones de almacenamiento y las temperaturas adecuadas para mantenerlas durante su shelf life, su tiempo de vida establecido. Ya, buen dato. Ya. Ahora, yo les voy a comentar acá, por ejemplo, los 4 ingredientes básicos de la cerveza. Tenemos el primer ingrediente, que es el agua, la cebada malteada, el lúpulo y la levadura. Esos son los 4 elementos con los que uno puede hacer cerveza. Incluso en la antigüedad no había lúpulo, no conocían la existencia del lúpulo, no lo usaban otros conjuntos de hierbas para dar el amargor, para dar ciertas características, pero ya está estandarizado el uso del lúpulo. También hay variedades de lúpulo, hay lúpulos para aroma, para amargor. Y bueno, si uno quiere experimentar, puede usar algún adjunto o algún complemento, como puede ser en su caso el tema del camu camu, como de repente usa Fernando. ¿Qué usaba Fernando para tu cerveza? ¿Cañigua? Kiwicha, cañigua, y usado aguaymanto también. Claro, con agua y manto. Yo, por ejemplo, maracuyá o muña y menta, que son adjuntos. O sea, son adiciones que uno le pone a la cerveza para lograr alguna característica especial, pero sin embargo, no es algo básico dentro de los ingredientes. No es ¿Ya? un principio sabor. Ahora, dentro de los ingredientes, ¿cuál cree que es el que más aporte tiene dentro de una receta de cerveza? Pucha, la cebada. El agua. El agua. El La agua. cerveza es un líquido. Claro. Sí, bueno, el La, agua. la cerveza es un líquido, entonces básicamente uno de los ingredientes más importantes es el agua. Renato, Entonces, disculpa, una consulta. Y dime. respecto al sabor que le agregaríamos del camu camu, ¿con qué tipo de estilo de cerveza podría encajar más el sabor? Ustedes ya anteriormente con otros sabores, ¿no? Claro, una cerveza de camu camu, por ejemplo, el camu camu, ¿qué características organolépticas tiene?
Volé, no. ¿No lo han probado? ¿No saben a qué sabe el Medio camu? acidito. Es ácido. Es medio Es ácido. como ácido, un poquito, medio agrio. Ya. ¿Les gusta o no les gusta? Primero tienen que definir si es algo que les gusta. Lo han Bueno, a tomado mí, en en lo personal, macerado, lo sí. han No solo en bebidas, en refrescos. Sí, yo también lo he probado en refrescos. Tiene alto valor de vitamina C también. Y sí, es más o menos como un acidito. No tiene al final como que tipo el saborcito así, ¿no? entonces lo definimos como un cítrico, Sí, como un cítrico más o menos. con un aroma cítrico, un aroma tropical. Ahora, esto es para más o menos hacer un análisis de qué es lo que estamos buscando y a qué queremos orientar el tipo de bebida. Entonces, el camu camu es una planta que crece en selva. Selva. Entonces vamos a ir con una cerveza, de repente, con una idea para vender, para marketear una cerveza tropical. Una cerveza tropical, una cerveza refrescante, ¿sí o no? Como Sí, claro, exótica, ajá, sí. como exótica. Ya, el camu camu también es bastante aromático, ¿sí o no? Sí. Bueno, no recuerdo Entonces, haberlo leído. Tiene un sabor pero ¿cómo como tiene, un color tiene, fuerte. tiene sabor fuerte, un aroma también cítrico? Yo creo, en mi opinión, iríamos con una pale ale, con un estilo pale, con adición de camu camu. Puede ser también de repente quizás hasta una Saison, que es una cerveza también bastante refrescante. No sé, me animaría tanto por una IPA, de repente, ¿tú qué dices, Fernando? Bueno, yo lo probé con una sour de Valle Sagrado la primera vez. El camu camu es muy ácido porque es un fruto silvestre, ¿no? Tanto el camu camu o el aguaje, para comerlos hay que hervirlos primero, después se saca un poco de pulpa que ya se puede mezclar o con heladas, ¿no? Para hacer postre. No es como un fruto cultivado como una manzana, una pera, una fresa que uno lo agarra y se lo come, ¿no? Es algo que hay que hervir para poder mezclarlo con algo, ¿no? Porque, como les decía, los frutos silvestres son ácidos, son arenosos. Entonces, claro, cuando uno hace una cerveza con fruta, hay que tener mucho cuidado que la cerveza no termine convirtiéndose en una cremolada. Entonces, hay que tener mucho equilibrio para que la cerveza siga sabiendo a cerveza y es importante elegir el estilo con el que combine, ¿no? Otra forma puede ser usar la fruta seca, de repente en vez de usar la pulpa, que hace que la cerveza quede muy turbia también. Pero sí, como decía Renato, como cómo podría combinar con una pale americana que tiene lúpulos cítricos, el sabor ya se puede combinar, ¿no? Una pale o una IPA, más o menos. Claro, sí, yo en mi opinión iría por una pale con adiciones de camu camu. Ahora, el tema también al final de ver en qué cantidad es la que se está buscando y en qué momento se va a adicionar este insumo, porque va a cambiar conforme vamos viendo cómo es el proceso. Bueno, continuamos con la presentación. El tema, habíamos definido que el agua es uno de los componentes más importantes. Sí. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos que el agua, H2O, es el componente más importante del agua. El agua básicamente son dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno, es la fórmula general, fórmula teórica, pero sin embargo no es así. El agua que llega a nuestras casas, por ejemplo, si uno quiere hacer una cerveza en casa, el agua tiene diferentes elementos. Uno de ellos es el cloro, que es enemigo número uno para la fabricación de cervezas, y diferentes sulfatos, carbonatos que va a encontrar, que por ejemplo tú lo puedes ver cuando tienes una tetera y queda un polvillo blanco cada vez que hierves agua. Entonces, para hacer cerveza uno tiene que tener un agua de buena calidad, básicamente, y a nivel industrial tener que el agua se acomode a los parámetros de la cerveza que tú estás queriendo fabricar. Pero si van a hacer en casa cerveza, básicamente podrían usar agua embotellada o en caja, o tomar algunas consideraciones como por ejemplo
la primera prueba es si el agua de tu grifo sabe bien, huele bien, es una buena agua para utilizar para cerveza, pero tienes que tomar la precaución de hervirla previamente o dejarla reposar toda una noche para que pueda eliminar el cloro. ¿Ya? Esa es la regla principal. Ahora, por ejemplo, si tú quieres hacer 20 litros de cerveza, no vas a usar 20 litros de agua. Acabarás usando quizás 35, 40 litros de agua para el proceso. Por la evaporación. Fernando, ¿alguna consulta? Algo Por que lo se que por lo que se evapora también. El agua se va a evaporar, se va ¿cómo se llama? A poner en parte en el grano, vas a tener que tener agua para el recirculado, para diferentes procesos. El agua se va a ir perdiendo en diferentes etapas, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, Fernando, en el tema del agua, ¿tú qué tomabas para esos elementos? Sí, bueno, hay unos filtros muy sencillos que venden en Totus, en Sodimac, están cerca de 40 soles. Conectan directamente al caño y yo utilizaba eso, ¿no? Hay otras cerveceras que eh, le quitaban agua destilada, o sea, la desionizaban, no recuerdo el nombre del proceso. Después le añaden los minerales uno por uno, ¿no? 2 miligramos de calcio, 2 miligramos de esto, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es un poco exagerado y se pierde un poco el espíritu de hacer cerveza artesanal si le vas a estar añadiendo por miligramos pues a tu Claro, lo que está hablando Fernando es algunas cervecerías, también eso va con el grado de tecnicidad que hay, el grado de experiencia y el estilo que están buscando. Ellos, por ejemplo, prácticamente usan agua destilada, agua lo más simple, H2O, y a eso le hacen sus adiciones de sulfatos, carbonatos. Eso se realiza a veces con el tema de ósmosis inversa, que ya es un equipo un poco más costoso que uno puede tener en el mercado, pero los filtros que menciona Fernando, si uno los encuentra en Sodimac, en cualquier tienda de mejoramiento del hogar, que básicamente es un filtro que sirve para filtrar partículas, y de ahí utiliza otro filtro en línea, en tándem, que puede ser un filtro de carbón activado, con el cual va a eliminar cloro y algunos sabores, bacterias también que puede haber en el agua. Eso ya nos garantiza un agua de mejor calidad a la que teníamos previamente saliendo del grifo. Más limpio. Sí, es importante que el agua sea un agua de buena calidad. Por ejemplo, ya hay un tema mucho más técnica que es el DBO, el DQO, que es el análisis de oxígeno en el agua. Por ejemplo, el agua, a veces el agua se abomba, no sé si han visto, no sienten cuando está agua bombada, eso obviamente no se puede utilizar, porque Pero, el por agua ejemplo, también tiene su... en Dime. provincia el tipo de agua que sale en esos lugares es diferente, de manantial o el propio lugares tienen más minerales. Hay tuberías que bordan las Claro que sí. Por eso tú tienes lo primero que vimos, una regla simple y bastante general es, si tu agua sabe bien y huele bien, es un agua que vas a poder utilizar. Tú, por ejemplo, en provincias no tienes agua clorada, pero es agua que tienes que hervir previamente. Y es agua que de repente te viene con ligeras partículas, con algunos sedimentos. Entonces es bueno que ahí utilices tus filtros. Bueno, mucha gente también utiliza como un tema de un plus más, que es agua de manantial, que es agua de, ¿cómo se llama?, de río, porque sí, porque tiene un aporte diferente en sulfatos, en carbonatos, que van a ir para un tipo específico de cerveza. Por ejemplo, ¿por qué se hacían tantas cervezas negras en Inglaterra? Era por la calidad del agua que había en Londres. Los Stowe, los Sporting iban perfectamente con el tipo de agua que encontraban en ese momento. Por ejemplo, la Guinness, o sea, ese tipo de cervezas, antes, cuando no existía todos los temas técnicos que hay ahora,
utilizaban el agua que tú encontrabas, el agua que tenías a mano. Entonces, por eso es que la gente se adecua más o menos a un estilo. Hay cervezas que necesitan especialmente o se van a enriquecer mucho más con un agua de calidad. Hay cervezas que no tanto, que pueden soportar un poco más o menos la calidad del agua. Hay diferentes estilos. Ya es un buen dato. Listo. Ahora, otro elemento importante en cantidad que van a encontrar dentro de una receta es la cebada. La cebada malteada. ¿Conocen la cebada? Sí. Bueno, todo el mundo que no ha tomado también en su almuerzo su agua de cebada, ¿cómo se llama? Esa cebada básicamente es la misma. Hay sí, pues una cebada especial para cerveza de 6 hileras, de diferentes tipos, pero la cebada, ¿por qué nosotros aclaramos que es malteada? Porque el proceso de malteo es un proceso en el cual se hace que se germine la cebada y se tuesta en diferentes etapas, a diferentes temperaturas, para tener diferentes tipos de cebadas. Por ejemplo, para cervezas negras se utiliza una cebada mucho más tostada, hay cebadas maltas que te dan sabores caramelos porque tienen ese tueste especial, cebadas que son más claras, que no han tenido un tueste muy alto, diferentes particularidades. Acá en el Perú no se utiliza cebada nacional para el tema de fabricación de cerveza porque no hay malterías. Los que ha habido ejercicios ha sido a nivel particular, pero acá no se maltea. Hay una maltería Huachipa, que es de Bacus, pero a nivel extra de otros cerveceros utilizan cebada, por ejemplo, argentina, cebadas inglesas, cebadas alemanas. Quizás ese podría ser también un proyecto para empezar a sembrar cebada acá en el país. Sí, se sabe que son la mayoría importadas, pues las que se... Eso sí lo encontramos, esa data. Sí, porque la cebada, como un elemento más, ustedes saben que en cualquier proceso uno tiene que tener siempre una confiabilidad, hacer repetible el proceso. Entonces, si uno tiene un insumo de un proveedor o de un tipo y después utiliza otro, va a tener que estar todo el tiempo haciendo ajustes para obtener el resultado final. Entonces, por eso es mejor utilizar una cebada ya específica, con unas características especiales, y eso lo encuentra en el mercado internacional. Sí, eso. Por ejemplo, también dentro de lo que son las cebadas de la cerveza, hay las maltas bases. Es decir, que el más del 50% pueden ser esas cebadas, pueden ser incluso todas, que son las Pilsener y la Pale. Por ejemplo, como les dije, todo es el tueste. Por ejemplo, tienes una Black, una malta chocolate. Es una cerveza que te va a aportar mucho color a la cerveza, un color oscuro, de repente aroma a café, un aroma a chocolate, pero sin embargo no lo puedes utilizar dentro de la fórmula más del 20, más del 10%. ¿Por qué? Porque te va a dar una astringencia, un sabor feo a la cerveza. Entonces son maltas que son complementos. Las maltas bases son las Pilsener, la Pale. También se utiliza el trigo malteado. Claro, la cerveza. De trigo. Pero dependiendo, o sea, dependiendo el malteado de la cebada, va variando su color más oscuro, su color más claro. Y en Claro. el ámbito de su empaque, que mayormente se vende pues en las botellas de vidrio, siempre suelen ser oscuras. O sea, ¿habría la posibilidad como que de cambiarlo o el oscuro hace que se conserve más? No sé si... Fernando, el tema de las botellas, ¿nos puedes comentar un poquito? Sí, claro. La botella debe ser oscura para que bloquee el paso de la luz. La botella es transparente, la luz degrada principalmente los ácidos de lo que son los alfa ácidos. Entonces, por ahí preguntarán cómo es posible que hay cervezas
de botella transparente, ¿no? Por ejemplo, Corona, ¿no? Pero ahí entra el marketing. Bueno, entre la gente entendía que era mala calidad, pero tiene un marketing poderosísimo. Entonces, eh, en el Super Bowl está hay un dicho que que vende una piel. Entonces al final es Es básicamente lo que le comentaba el tema de del empaque, o sea, como ustedes están haciendo un proyecto, están viendo ese tema, un tema muy importante es el branding, ¿verdad? El branding, el empacking también, cómo va a ser el tema de la marca, cómo va a ser el tema del empaque. ¿Por qué? Porque al ser un producto básicamente que es fácilmente sustituible porque uno encuentra muchas alternativas en el mercado, uno busca el factor de diferenciación ¿en qué? En el logo, en la personalidad de la cerveza, el mensaje, lo que está transmitiendo, en el envase mismo, en la botella misma. Yo, por ejemplo, en la experiencia que hay ahorita acá en el mercado, acá básicamente uno busca la diferenciación en las etiquetas, poniendo etiquetas, logotipos atractivos, historias, ¿cómo se llama? Muchas gráficas, colores llamativos. En el tema de botellas, por ejemplo, eh, es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque hay una empresa acá, Owen Illinois, que es la fabricante de botellas. Entonces ellos tienen a disposición para el mercado básicamente uno o dos tipos de botellas en general que las compra cualquier cervecero artesanal, que son modelos estándar. Como pueden ver, es la botella más alta de 3.55 y una botella de 3.30, pero por ejemplo ven que algunas cervecerías de repente como más grandes, las más grandes como Candelaria, como Barbarian, tienen su botella específica, la botella viene con su logo, con su grabado especial. Claro, eso es parte también de un diseño propio y también de la capacidad económica que tienen para fabricar su molde y para hacer una compra importante también a Owens para que ellos puedan fabricar ese tipo de botella. Ahora, hay unas botellas que también son bastante bonitas, no sé si han visto las Grouch, las que vienen con un tapón mecánico, que también hay gente que le gusta, pero bueno, después al final esto tiene que analizar la estructura de costos, porque mientras más complicada, más bonita sea la botella, más cara también va a ser, y no necesariamente va de la mano con la calidad del producto o no. Renato, ¿y el consumidor normalmente al comprar la cerveza artesanal prefiere comprar la unidad o por pack? Según tu experiencia. Mira, por ejemplo, las personas compran cervezas de acuerdo al canal en que están comprando. Por ejemplo, tú tienes varios canales de distribución, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, el canal tradicional. Por ejemplo, ¿cuál es el canal tradicional? Tienes las bodegas, el canal moderno, tienes las tiendas de conveniencia, las páginas web. Entonces depende mucho del canal. Por ejemplo, si tú estás en un supermercado, compras de repente una o dos botellas, de repente compras más porque tienes una reunión, pero por ejemplo, si tú vas a comprar a una página web especializada, ¿qué cantidad compras? Ya te buscas comprarte un six-pack. ¿Por qué? Porque de repente así buscas a minorar de repente el tema del flete, del envío, o no. O sea, depende mucho del tipo, del canal en el que te mueves, para que más o menos tengas una cantidad de cervezas que la gente compra. Entonces, lo que los fabricantes orientan es vender en paquetes de 6 packs o ya por
muchos tienen sus cajas específicas o en paquetes de 24 botellas, que es lo que se estila normalmente en el mercado. Ahorita con todo el tema de la pandemia, y que los bares estuvieron cerrados, que siguen cerrados, que no hay todavía el tema de los restaurantes, muchos han salido a vender sus cervezas en el formato de 24 botellas, que es el formato que uno se lo vendía de repente a un restaurante, un distribuidor, y ha habido aceptación por parte de las personas a comprar en esa cantidad también. Claro, ahorita todos también quieren comprar un poco de bebidas alcohólicas en general, creo, para distraerse en casa. Pero Claro, sí, en una bueno. época normal, mayormente, ¿cuándo tienes más demanda de compra o cuándo hay una más demanda de cerveza? ¿En qué época Mira, del año? ¿en qué época del año? Básicamente todo el año, en realidad. Mira, por ejemplo, en mi caso, yo te hablo como Kraken, cerveza artesanal. Nosotros tenemos verano como que se nos cae un poquito la venta y a partir de marzo empieza a subir. Pero eso ¿por qué? Nuestros clientes que son bares y restaurantes están ubicados en Lima. Entonces hay un éxodo, una salida de personas en verano hacia las playas. Entonces, por ejemplo, nosotros no teníamos punto de venta en playas. Entonces, ahí se nos cae un poquito la venta. Buen dato. No sé, Fernando, a ti, ¿cómo te pasaba a ti? Fernando. Fernando, ¿te escuchamos? ¿Se ha ido el audio, parece? Parece. Ahorita. Ahí, ¿te escuchamos, Fernando? ¿Se escucha? Sí, ahora te escuchamos. Ya, sí, bueno, lo que me ha parecido es que más en fechas festivas, ¿no? Días del padre, de la madre, para Navidad, ¿no? Claro, lo que tú decías, en verano la gente toma más porque se relaciona el consumo de cerveza con el calor, ¿no? Pero la gente se va al sur, entonces ese es un tema, ¿no? Buen dato. Claro, o Muy sea, bueno. depende mucho de qué aliado o socio estratégico tienes. Por ejemplo, si tú tienes un restaurante en la playa que vende tus cervezas, un bar en la playa que vende tus cervezas, definitivamente tu consumo va a ser importante por ahí. Pero si, bueno, no lo tienes, va a bajar. Nosotros estamos ubicados principalmente en Lima, con clientes en Lima, así que no, se cayó un poquito la venta. Estábamos trabajando ya en ese tema. Ahora, ¿cómo será en el futuro, dadas las condiciones que hay? Yo creo que va a ser bastante trabajo de marketing, trabajo de redes para poder llegar de frente al consumidor final. Claro, de la calidad del sistema también. Y creo que habían tipos de sistemas de calidad para las empresas. No sé, Eh, o algún certificado que ustedes puedan tener o que se maneje en el rubro. Mira, dentro del mundo de la cerveza artesanal, básicamente para tú fabricar y poder comercializar cerveza artesanal, ¿qué necesitas? Necesitas ser formal, o sea, eso implica tener tu RUC, tener tu registro sanitario, tu licencia de funcionamiento, tu habilitación sanitaria, pero no hay una certificación entre los cerveceros, dado por un grupo, por una sociedad, por una entidad diferente, por ejemplo. Eso no lo vas a encontrar. De repente en Estados Unidos sí lo encuentras, por ejemplo, de las cervezas que están asociadas a la Asociación de Cerveceros Artesanales de Estados Unidos. Ellos todos tienen un logo en sus botellas, los que pertenecen a la asociación pueden poner ese logo, pero acá en el Perú no tenemos eso. No hay. Mira, buen dato. No. Bueno, estábamos hablando de las maltas. Ya sabemos que había la malta, la Pilsner, la Pale. Un tema importante es que también ustedes, como este insumo es un insumo más caro, mucho más caro que el agua, dependiendo del tipo de cerveza que quieren hacer, una cerveza de mucho alcohol, muy alcohólica, una cerveza de menos alcohol, el tema de la cantidad de malta que van a utilizar es directamente proporcional. Más alcohol, más malta.
Ya, para eso, para que lo tengan claro. Por ejemplo, una cerveza pale entre 4 y 5%, 5 y 6% podría ser, que es un volumen adecuado para una cerveza con camu camu. No es, por ejemplo, para una cerveza triple, para una barley wine, van a utilizar el doble de malta para una cerveza pale, por ejemplo. Ahora, como les habíamos comentado, las maltas aportan color, aroma y también sabor a las cervezas. Otro componente importante es el lúpulo. El lúpulo es una flor. Es una flor que usualmente se comercializa en pellets, en pequeñas capsulitas chiquitas como la comida de los cuis. Así Sí. ustedes la van a encontrar en el mercado de color verde, con un aroma bastante especial. Hay diferentes tipos de lúpulos. Hay, por ejemplo, lúpulos nobles, lúpulos europeos, lúpulos americanos, lúpulos australianos, cada uno con unas características de aporte a la cerveza, por ejemplo, muy cítricos, de sabores terrosos, de sabores, ¿cómo se llama?, resinosos, típicos. ¿Ya? El lúpulo lo que le va a aportar a la cerveza va a ser sabor y aroma. Dentro del sabor estamos hablando también del amargor. Por ejemplo, uno encuentra cervezas muy amargas, altas de lúpulo. El lúpulo, como les comenté hace ¿Me escuchan? ¿Se fue la señal? Y ahora sí te escuchamos. Ah, se fue la diapositiva, creo, ¿verdad? Sí. Voy a ponerla de nuevo. Sí, por A ver. Ya, como les comentaba. ¿Sí? ¿Se ve ya? Sí, ya se ve. Ya, como les comentaba del lúpulo, antes no se utilizaba lúpulo para la cerveza, se utilizaba otro conjunto de hierbas que le da sabor, también, ¿cómo se llama? Pero el lúpulo tiene una característica especial también, que es un agente preservante de las cervezas. Es un agente bactericida. Entonces eso es una particularidad. Es por eso que, por ejemplo, el estilo de las IPA es un estilo especial que nace en Inglaterra del traslado de cerveza que había hacia sus colonias en las Indias. Ellos antes todos los viajes eran por barco, entonces un viaje por barco te podía durar de 2 a 3 meses. Y en el transcurso la cerveza que iba en barriles, usualmente barriles de madera, llegaba malograda, llegaba rancia, llegaba, ¿cómo se llama?, mala. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Empezaron a probar y dijeron, vamos a añadirle más lúpulo. Vamos a añadirle más lúpulo y con eso vamos a ver cómo nos va. Y se dieron cuenta que la cerveza llegaba en perfecto estado, pero era una cerveza así mucho más lupulada, más olorosa y más amarga. Y bueno, se creó ese estilo, que es bastante popular hoy en día, que son las IPA, Indian Pale Ale. Y las pale, ¿qué son las que nos recomiendas para la fruta? Son cervezas aromáticas, pero sin embargo no son tan altas en graduación alcohólica ni tampoco tan amargas. Son cervezas de sabores, de olores cítricos. Su tiempo de vida, o sea, sería menor a una... No. Ya con el tema actual, las cervezas van a tener un tiempo de vida, como te digo, óptimo de tomarlas a los 3 meses de embotellado, 2 meses de embotellado, pero perfectamente van a durar unos 6 meses las cervezas, y cervezas de guarda 1 año, pues. Ah, ya, buen dato, sí. Eso estaba como que en duda. ¿Ya? Ahora, el lúpulo va a tener partes importantes conforme uno lo agregue en el proceso.
Otro tema que acá de repente puede explicar un poquito más acerca de la levadura es Fernando, porque es su especialidad. ¿Qué nos comentas de la levadura, Fernando? Sí, como... ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, como les comentaba hace un rato, la levadura es un hongo, ¿no? Pertenece al grupo de los hongos. Es un hongo unicelular. O sea que no es, digamos, con partes, ¿no? Cada levadura es una sola célula. Bueno, esta levadura se encarga de consumir las macroestrinas, que son los azúcares del mosto, y produce alcohol. Produce alcohol y produce CO2, dióxido de carbono, que es lo que forma el gas en la cerveza. Otro tema con la levadura es que hay muchas levaduras silvestres en todo ambiente, ¿no? La levadura que se usa ahora para hacer cerveza es una levadura que ya ha sido cultivada, ya ha sido domesticada, y hay laboratorios que la producen ya como un polvo seco, completamente aislado de otros microorganismos, porque hay levaduras en el ambiente que si ingresan se contaminan. Ahora, la levadura, al ser un hongo unicelular, muta muy rápido. Entonces, se puede utilizar unas cuantas veces nada más, porque si no, ya no produce lo mismo. Muta rápido. Claro, lo que le está explicando, por ejemplo, cuando uno fabrica cerveza, utiliza esos 4 insumos, ¿verdad? El agua, la cebada, el lúpulo y la levadura. El único insumo que puede ser reutilizable es la levadura. Uno puede después recolectar la levadura y utilizarla después en otro batch de cerveza, en otro lote más de cerveza. Pero eso va a tener un límite de acuerdo también a las condiciones de manipulación que uno le pueda dar. Ya, eso sí lo tienen claro, pero porque siempre hay que intentar, pues, ¿cómo se llama?, reutilizar lo que se puede. Incluso los cerveceros trapenses, los monasterios utilizan levaduras que pueden tener más de 50, 100 años, ¿verdad, Fernando? Bueno, ese tema no lo he visto. Ahora, ¿cómo ustedes pueden hacer cerveza en la casa? Ya habíamos hablado básicamente de los elementos, pero para que tengan una idea así general, es cómo se llama, cómo la pueden hacer en casa. Básicamente, la cebada que vimos que es un grano, ustedes necesitan ese grano primero molerlo. Ese grano se necesita moler, ¿para qué? ¿Para qué? Para que uno tenga mayor superficie de contacto con el almidón, con lo interno del grano. La cebada lo que va a aportar al proceso, al mosto, es almidones, azúcares, después fermentables. Ahora, por ejemplo, si ustedes hacen el proceso de molienda en su casa, no sé si pueden ver acá en el PowerPoint que tenemos 2 tipos de molinos. Este es el molino clásico. ¿Me escuchan bien? Ese es el molino clásico, que es el molino Corona, con el que de repente muchos lo utilizan para hacer tamales, para hacer, como se llama, algo en casa. Y el otro es el molino, un molino de rodillos, que es bastante utilizado en el tema de cervecería. Un momentito. De ahí, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno va a moler sin chancar, va a partir el grano, el otro definitivamente va a generar mucho mayor cantidad de harinas, y eso no es lo óptimo. Bien. Lo óptimo cuando uno realiza el proceso es tener una parte de grano molido fino, una parte de harinas, una parte grande, y mantener la cáscara lo más intacta posible. ¿Por qué? Porque esa cáscara en el proceso les va a servir como un agente filtrante. Incluso haciéndolo con cuidado lo podrían hacer en sus licuadoras,
pero también yo les recomiendo que si van a ir por la aventura de hacerlo, no pueden conseguir la malta ya previamente molida, lo hagan con un molino Corona que es económico, debe estar en torno entre los 80 a 100 soles, y porque si lo hacen en la licuadora, lo más probable es que también se les queme la licuadora. Claro, Vale. Ya, dígame. ¿Ustedes hacen también maquila de cerveza? Dígame. ¿Ustedes también Escuche, Yanela. hacen de maquila de cerveza? Sí, también. Y... También hemos hecho... Sí, continúa. No, sí hemos hecho en algunas oportunidades maquila de cerveza. Hicimos una oportunidad para una cerveza ayacuchana escudo. Le hicimos una maquila para una cerveza que estaban necesitando. Hicimos también a unos chicos de ADEX un batch pequeño también para un proyecto. Para otras cervecerías también hemos trabajado lotes Como dices de pequeños. que te has hecho al grupo de ADEX, dependiendo, ¿cuál sería el monto mínimo que podrían ustedes realizarnos una maquila y cuánto máximo mensualmente como un aproximado para exportarlo? Lo que pasa es que, mira, cuando tú hablas de exportación, tú básicamente, ¿qué tienes que exportar? Un contenedor de 20 Q, de 40, ¿sí o no? Y tienes que tomar en cuenta que llenar un... Claro. O sea, no necesariamente se tiene que llenar el contenedor, porque hay procedimientos que solo podemos llenar o la mitad o una parte de. No es necesario llenarlo todo. Claro, más o menos. Eso es cuando consolidan carga con otro producto o algo más, ¿verdad? Sí. Claro, mira, básicamente uno cuando exporta, en teoría debería, nosotros no hemos exportado, tampoco, ¿para qué? No hemos hecho ese tema, pero normalmente yo, por ejemplo, mi experiencia, he sido gerente de manufactura en una empresa fabricante de todo lo que es acabado de construcción, y yo veía las líneas de muebles RTA. Nosotros exportábamos siempre contenedores completos, que es lo mejor para garantizar la seguridad de lo que uno manda, todo. Entonces es un volumen bastante grande. Estás hablando de más de, ¿cuánto puede ser? Unas 2, 3, 4 parihuelas. Estás hablando de exportar unas 20.000 botellas. 20.000, estás hablando de exportar entre 3, unos 8.000 litros mensuales, pues de repente un contenedor completo. Eso es como se llama, eso sería como un proyecto a gran de escala. Sí, claro. Claro, a gran escala. Una consulta, ¿y ustedes se podrían abarcar ese monto? Mira, nosotros, por ejemplo, en Kraken nosotros estamos fabricando promedio de cerca de 1.200, 1.300 litros mensuales. No podemos llegar, obviamente, a ese volumen de 8.000. Claro. Que hay algunas cervecerías que sí fácilmente lo pueden hacer, que son las más grandes. Nosotros estamos considerados como nano, micro cervecería. Fernando, tus volúmenes de producción también estaban por los 800.000 litros, ¿verdad? ¿Me escuchaste, Fernando? Sí, perdón, estoy probando para pasarme la laptop. Ya no, estamos preguntando, por ejemplo, tus volúmenes de producción estaban entre los 800.000 litros también. Un poco menos, sí, menos, 400. Claro, las cervecerías más grandes sí están en el tema de exportación, porque están fabricando entre 40.000, 50.000 litros mensuales. Pues. Claro. Sí. A menos que lo orientes ya como otro tipo de producto, no un producto también así de consumo masivo, pues consumo masivo, sino lo vas a un sector más premium, con algunas cosas diferentes, donde tus volúmenes van a ser menores, pero tu margen va a ser por unidad mucho más alto.
Y más o menos a partir de cuánta producción en litros comienza a generar una ganancia. O sea, uy, eso es bien complicado y decirlo depende de porque temporada. el tema, ¿cómo se llama? De ser cervecero es básicamente un tema de hobby, de pasión. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero industrial, me dedicaba a trabajar en otro tipo de empresas, y lo dejé pues para dedicarme básicamente a la cerveza, porque me gustaba lo que me da parte, que era la libertad del horario, las facilidades, así era algo que me gusta. Dejé una gerencia por el tema de la cerveza. Pero básicamente acá en el mercado nacional, para uno poder ganar de la cerveza, ¿qué necesita? Necesita tener un bar. Una cervecería debe ir de la mano con un bar. ¿Sí o no, Fernando? Sí, claro, el margen de ganancia por botella no es tan bajo, pero el tema es que te piden una caja por aquí, una caja por allá, corte, pues se pierde mucho, ¿no? Mientras que, bueno, me parece que en todos los rubros pasa lo mismo, ¿no? Que el distribuidor final es el que gana más. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Claro. Si va propio, vende su cerveza, vende los piqueos, ¿no? Otros pesqueles de repente, es mucho mayor ganancia que si simplemente eres fabricante. Claro, ustedes cuando diseñen su proyecto, claro, de repente diseñenlo con esa orientación de hacer una cerveza, pero que se venda en su propio bar. O una cerveza, por ejemplo, puede ser la de Comocamo y después otro tipo de cervezas más, donde ustedes van, ¿cómo se llama?, a vender sus cervezas y aparte cervezas de otras personas más. Porque la gente siempre busca variedad. ¿Eso qué ventaja tiene? Tiene una ventaja de que trabajas apalancado con la plata de otros. Por ejemplo, en este rubro, por ejemplo, en lo que son bares, restaurantes, mucho se trabaja, bueno, es un mal endémico que hay, a ¿cómo se llama?, a consignación. ¿Cómo se llama? Es decir, tú le dejas mercadería hoy día y se la facturas a 30 días. El bar, chévere, porque está vendiendo tu producto con un margen del 100%, porque así los 80, 100%, y te va a pagar en 30 días. Es decir, está apalancado, tú estás apalancado y él está trabajando mucho más fresh. O sea, el objetivo final siempre debería ser, y como sucede en Estados Unidos, a que cada cervecería tenga su propio canal de distribución a nivel de brewpub, de bar, para poder tener cierta rotación y una entrada líquida y directa de dinero. Claro. Allá hay mayor flujo de restaurantes y bares, pues por eso hay las personas pueden llegar a posicionarse distintos acá. Claro, el concepto ya de la cerveza artesanal está mucho más difundido. Allá la movida cervecera pues comienza en los 70, entonces uno encuentra cervecerías básicamente en todos los distritos y ¿cómo se llama?, una conciencia colectiva de la parte de la población de consumir local, o sea, consumir la cerveza de tu barrio, como que tú vives en San Luis y hay una cervecería en San Luis, entonces, todo el mundo va a la cervecería de San Luis. Otro es Miraflores, de repente, hay 4 cervecerías, en cada distrito hay una cervecería. Eso sería lo chévere, con su propio bar. Así es como hay en Estados Unidos. Y es difícil entrar a un punto de venta como, no sé, Tambo, Listo. Claro, mira, por Exigen ejemplo, demasiado. tú tienes, por ejemplo, el canal moderno, pues. Esas son tiendas por conveniencia, por ejemplo, Tambo, Listo. Ya, yo te cuento un poquito de lo que es el canal moderno. En mi experiencia, no es la cerveza, pero mi experiencia profesional, pues porque nosotros vendíamos a Promar, Maestro, a diferentes, pues entonces, ¿qué pasa? Ahí sí necesitas tener una espalda financiera mucho más grande, necesitas tener mayor capital de trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás abasteciendo, de repente imaginemos que vamos a abastecer a WOM. ¿Cuántas tiendas de WOM hay en Lima? Más de 10. Entonces tienes que abastecer a WOM. Entonces, tú despachas a un CD, a un centro de distribución, y ellos se encargan de mandar, ¿cómo se llama?, su mercadería a los diferentes puntos, ¿sí o no?
Entonces ahí hay un primer pago que hay que hacer que se llama cross-docking. Tienes que pagarles para que ellos hagan, ¿cómo se llama? El picking de la mercadería y llevarlos. Tienes que tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gondolero, para que ponga tu mercadería, para que esté al tanto. Entonces, esos son unos gastos adicionales. Y aparte que ellos te van a pedir un precio muy bajo, competitivo, para también poder marginar, te van a pagar pues en 90 días, 120 días. Entonces también eso ya lo hace un poquito para las cervecerías artesanales más complicado, a no ser que tengas una espalda ya más grande, mayor capacidad de financiamiento. Es por eso que ustedes en los retails, en las grandes superficies, solo encuentran 2, 3 marcas de cerveza nacional. De repente encuentran Barbarian, Candelaria, he visto por ahí Curaca, y ahí se acabó, las nacionales. Las otras son todas industriales o cervezas importadas. Importadas la mayoría. Claro, sí, pues ¿por qué? Porque uno, no puedes competir en precio y dos, las condiciones de pago ya son mucho más duras. Entonces no todo el mundo va a poder soportar, aguantar eso. Buen dato. Así que piénsenlo, si hacen su proyecto, vayan con el tema de hacerlo, de incluir, ¿cómo se llama? Un bar propio donde puedan vender sus cervezas. Puede ser, genera un mayor Le va a agarre. generar mayor liquidez, dentro del proyecto genera entrada directa, un mejor margen del volumen por litro que puedan vender, porque ustedes si venden al mercado, acuérdense que cada intermediario tiene que ganar. Mientras más intermediarios hay dentro de la cadena productiva, hay que compartir las ganancias. En cambio, si uno es B2C, de frente venta al cliente, ese margen lo chapa completo. Porque tampoco puedes ponerte un precio muy alto porque nadie te va a comprar y ya no eres competitivo. Claro. Ya. Fernando, ¿cómo era el tema a veces de las ventas? ¿Me escuchas? Fernando. Se ha quedado pegado, creo. ¿Me escucha? Fer. Bueno, vamos a ir avanzando todavía. El tema, por ejemplo, después habíamos hablado ya de la molienda, ahora venía la otra etapa que es la maceración de la cerveza. Justo me están comentando de que tenemos también, no sé si han visto, estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Sí, estábamos viendo. Así que tenemos comentarios por ahí también. Vamos, si nos permiten un ratito, vamos a responder algunos comentarios. Claro, no hay problema. Bien, normal. A ver, vamos a ver qué dicen las personas por acá. A ver, A ver, está diciendo si existe, Lady Quinte, dice si existe algún protocolo para la venta de cervezas artesanales delivery. Sí, existe un protocolo para la venta, se hizo también a nivel de la UCAP, junto con Bacos, hicieron un protocolo sanitario, lo pueden ver en su página de la UCAP, la Unión de Cerveceros Artesanales, donde comentan un poco de cuáles son los procedimientos que hay que hacer. Hay un procedimiento general para delivery también. Y bueno, tienen que tener la seguridad de que cuando uno pide cerveza, básicamente la cerveza ha sido generada en un ambiente estéril, con las condiciones siempre sanitarias, porque para eso uno tiene una certificación, una habilitación sanitaria, y aparte de que, bueno, uno siempre tiene que lavar los envases, lavar las cajas que va a recibir. Y también, bueno, dentro del proceso también utilizar los sistemas de despacho autorizados, las mediciones de temperatura, todo eso. Bueno, les voy a comentar entonces, le estábamos comentando el tema de la maceración. Fernando, ¿ya nos escuchas? Se quedó jugando. Fer, ¿nos escuchas? Está escuchando música, creo, Fernando. Fernando. ¿Qué onda? Fernando. No, creo que está sin micrófono.
Le voy a mandar un chat. A ver. Ya. Bueno, ahorita mientras nos comenta Fernando, nos responde el tema de la maceración. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá en la gráfica dos tipos de ollas, ¿verdad? El grano que ya habíamos, que se había molido previamente, ese grano ahí lo vamos a macerar. El macerado es como una especie de infusión que se hace. Ponemos el grano con agua caliente a cierta temperatura y ahí se deja reposar para que el grano bote sus azúcares y podamos tener un líquido, un mosto rico en azúcares con sabor y aroma. Por ejemplo, acá hay temperaturas de trabajo también básicas, ahorita vamos a ver. Normalmente uno lo trabaja entre los 62 y 70 grados centígrados. La temperatura ideal es los 67. Uno, por ejemplo, ¿cuánta agua? ¿Te acuerdas que le comentamos que siempre utilizábamos más agua de la cerveza que íbamos a hacer? ¿Por qué? Por ejemplo, el término de empaste. Uno pone el agua y luego va a arrojar el grano. ¿Cuánta agua vas a poner? Depende de qué tan tu cerveza alcohólica quieres que sea. Normalmente se utiliza de 2 a 3 litros de agua por kilo de grano para tener una densidad final específica. Es lo estándar. Cervezas más aguadas, más ligeras, de menos graduación alcohólica, puedes usar más de 3 litros de agua por kilo. Ahora, muchas personas en casa utilizan, como pueden ver esta gráfica, en una olla con una tela. Es como si hicieran una gran bolsita filtrante de cebada. Eso es cuando tú trabajas con una sola olla. De repente en casa no tienes 2 o 3 ollas, puedes hacer tu cerveza con una sola olla, así, con una tela de organza, no utilicen una tela de colores porque obviamente se va a desteñir con el calor, con la temperatura, con la acidez, pero una tela de organza blanca le sirve como material filtrante perfectamente. Al final, por ejemplo, la maceración es un proceso que les va a durar aproximadamente 1 hora. Ustedes pueden usar después la prueba de yodo para ver si todos los almidones se han consumido o no. Y luego este proceso se realiza alcanzando la temperatura objetivo y después se deja reposar la olla. Se evita que la temperatura no baje, pero como son condiciones de casa, es un poquito complicado lograr eso. Luego uno va a este líquido, sacarlo y lavar el grano que queda para obtener los litros finales de cerveza que quiere. Fernando, ¿nos escuchas ahora sí? Sí, ¿me escuchas? Sí, ya te escuchamos. Hace ratito no. ¿Qué nos puedes comentar del proceso de maceración? ¿Cuáles son los tips que tú de repente puedes dar para los procesos de maceración? Sí, bueno, discúlpeme, estaba tratando de usar el micrófono de los audífonos, pero no funcionó. Cuéntanos un poquito de la maceración. ¿Cuáles son tus tips? ¿Cómo efectúas tú tu maceración de cerveza? Sí, bueno, como dijiste hace rato, los molinos, lo principal es evitar el polvillo, ¿no? Ahora, el molino de 2 rodillos, que es mejor, pues creo que ronda los 400 soles, ¿verdad? Más o menos. Sí, por ahí va un rodillo de molinos. De repente un rodillo eléctrico más. Si el molino Corona está cerca de 100 soles en cualquier mercado, así que bueno, no es perfecto, pero funciona bien. Entonces, bueno, en cuanto a la maceración en sí, lo principal, llegar a la temperatura exacta que te indica tu receta. Me parece que tú maceras a 73 grados centígrados, es más o menos, ¿no? Está en ese promedio. Ahora, hay algo importante. Cuando tú calientas el agua, pones el agua en la olla, uno pensaría que el agua caliente está, mientras más abajo, más caliente. Es lo lógico. Es un error común pensar que es así. El agua más caliente está arriba. Entonces, si tú pones el termómetro arriba,
vas a tener una lectura que no es, ¿no? Entonces, para ir tomando tu temperatura, mezclar el agua, uniformizar el agua para que tengas una lectura correcta, porque sí, la temperatura es importante. Entonces, una vez tienes la certeza de que tienes la temperatura que estás buscando, añades los granos y esa olla o el envase donde maceres, cubrirlo también para que la temperatura se mantenga durante todo el proceso de mezclado, que es aproximadamente una hora. Por lo demás es algo muy sencillo, ¿no? Tener cuidado de tener la temperatura correcta y de que se mantenga. Sí, pues es un proceso básico. De este proceso va a salir la densidad que uno va a querer de acuerdo a la receta que quiere para hacer la cerveza. Así que es un proceso bastante importante, pero que lo pueden realizar ustedes con este método, el método BIAC, Brewing a Back, hacerlo en una bolsa fácilmente en su propia casa. Lo otro sería usar una olla con doble fondo. ¿Alguna consulta sobre esta etapa de proceso? No. Sí, o sea, luego de eso recién se podrían agregar sabores como el camu camu, que es lo que tenemos en mente. Claro, ¿no? mira, tú el camu camu En este ahorita momento. lo podrías, yo no lo añadiría, por ejemplo, acá en la maceración, yo lo añadiría después en el hervido. En la maceración no, porque todavía va a estar poco tiempo, está a una temperatura, de repente no se logran sacar todos ¿cómo se llama? Los aceites, los aromas que uno está buscando, el sabor que está buscando. Si son volátiles se van a perder en el hervido, porque el hervido va a volatilizar todo, mucho aroma, muchas cosas. Entonces, si tú lo pones en este momento, se te va a perder. Pero todo es cuestión de ir probando, porque acá es un tema de experiencia y teoría, pero lo que gana es la experiencia. Después de este proceso, como ya habíamos conseguido, esta es por ejemplo una gráfica de la actividad enzimática, que acá, bueno, Fernando lo conoce mucho mejor que yo, de cómo trabajan las enzimas, las beta-amilasas, que trabajan a temperaturas menores, y las alfa-amilasas, lo que uno busca, pues tiene que buscar el punto medio para tener una cerveza con cuerpo, pero fermentables. Fernando, este gráfico es, es, es bastante, bueno, pues trabajo de pues, muchos estudios, pero es básicamente con lo que uno trabaja, y uno trabaja en la temperatura de los 67 grados. Después de eso uno tiene la etapa del hervido. La etapa del hervido es una etapa importante dentro del proceso, porque uno acá va a hacer las adiciones de lúpulo. En esta etapa tú añades el lúpulo y también puedes añadir las adiciones que quieres, por ejemplo, en el tema del camu camu. Ahora, ¿tú para qué hierves la cerveza? ¿Por qué se efectúa este proceso? ¿Alguna idea? ¿Tienen alguna idea, chicas? Terminar de hacer que la levadura haga efecto, No, genere todavía no el hemos alcohol metido, final. todavía no hemos metido Tal levadura en vez. la cerveza. Hemos tenido el macerado, Ay, no. hemos tenido agua y malta. Y básicamente tenemos un Más jarabe, un líquido dulce. Dulce, tenemos un líquido dulce, nada más. Ahora, ¿por qué por qué lo vamos a hervir? ¿Por qué vamos a entrar al proceso de cocción? Uno es para matar para matar primero cualquier microorganismo que esté, porque por la temperatura va a morir cualquier microorganismo que uno tenga. ya. Cualquier contaminación que pueda originar se va a morir por eso. Uno lo va a esterilizar por medio del calor. Ese es el primer objetivo. Matas cualquier cosa que pueda haber en este proceso. Ahora, también la cebada tiene algunos compuestos que son flavors que no son buenos para la cerveza y se van a eliminar durante el hervido. ¿Sí o no, Fer? Sí, también, y también para extraer los sabores del whisky, ¿no? Que es en esta parte donde ya entran los lúpulos.
Claro, en esta etapa se van a añadir los lúpulos, se va a añadir el lúpulo, mientras el lúpulo esté más tiempo cocinándose, mientras más tiempo esté en contacto con el calor, mayor aporte de aceites va a dar y va a generar más amargor. Es por eso que los lúpulos de amargor se ponen al principio del hervor y los de sabor de repente a media cocción y los de aroma al final o en el whirlpool. ¿Por qué? Pues porque si es aroma, tú no quieres que volatilice, que se vaya con el vapor, entonces se pone al final. Este es un proceso también que uno lo puede realizar perfectamente en su casa, solo tiene que tener algunas consideraciones. Esto es como la cerveza, como la leche, uno la pone a hervir y va a empezar a formar espuma y puede rebalsar. Entonces uno tiene que usar una olla lo suficientemente grande o estar atento siempre para bajar el fuego para que no vaya a haber un accidente, un problema en casa. Más o menos la cocción dura 1 hora y acá lo que ya tenemos es un producto más cercano a la cerveza. Ya tenemos agua, cebada y lúpulo. ¿Ya? ¿Qué nos está faltando? La levadura. Pero si nosotros ponemos la levadura ahorita, ¿qué creen que pasa? ¿Tienen alguna idea? No. ¿Qué pasa, Fernando, si ponemos la levadura? Se muere por el calor. Claro, tenemos el líquido que está a 90, 95 grados centígrados, entonces la levadura no va a soportar esa temperatura. Es por eso que tiene que pasar un proceso de enfriamiento. Pero este enfriamiento tiene que ser rápido, tiene que ser un shock. Y para eso se utilizan ya diferentes equipos. Desde un equipo, por ejemplo, si uno tiene una olla pequeña, de repente de 4 o 5 litros, lo que hace es agarra y la pone en el lavatorio. Y el lavatorio le pone agua a los costados para que vaya enfriando por transmisión de calor, o de repente lo pone en un balde con hielo y se va a enfriar rápido. Pero si tenemos volúmenes más grandes, 20, 30 litros, 50 litros, ya no podemos utilizar lo mismo. Ahí se utilizan de repente serpentines de cobre donde circula agua fría y eso empieza a enfriar. O lo que más se utiliza en el mundo cervecero es un intercambiador de placas, que es como el radiador que uno tiene en los carros. Por un lado circula agua fría, por el otro lado circula la cerveza caliente y al final sale la cerveza fría y sale el agua caliente. Eso es como se llama lo que se utiliza y uno puede lograr una reducción de temperatura bastante rápida. Llega a bajar a los 25 grados en cuestión de minutos. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? No, ahí sí está claro. Ya. Ahora, acá en la gráfica han visto que al fondo parece una masita, una tortita, ¿verdad? Esas son las proteínas que se han ido aglutinando en el proceso de hervido y también son parte de las levaduras que se ha añadido y que cuando uno hace el final del proceso un whirlpool, es decir, hace un pequeño remolino, forma un remolino, ¿para qué? Para que por acción de la fuerza centrífuga todas estos pequeños componentes caigan al medio y uno pueda obtener un líquido lo más claro posible. Este es el proceso del hervido del mosto. Hasta acá es donde entra la mano humana. Hasta acá es donde el cervecero puede trabajar para obtener un mosto de cierta calidad, con cierta densidad, con cierto sabor, con cierto aroma, pero nosotros no podemos hacer cerveza. La cerveza lo va a hacer la levadura. Y esa es la etapa siguiente. La etapa siguiente, que no sé si la tengo ya, ya es como se llama. Voy a cerrar ya esta pantalla. Compartir. La etapa siguiente ya es la fermentación. Es la fermentación de la levadura. ¿Por qué? Uno ya el líquido lo enfrió lo más rápido posible. ¿Y qué tiene? Tiene que pasarlo a un contenedor donde se va a mantener la cerveza durante 10, 14 días. ¿Por qué? Porque eso me faltó comentarles al principio. Uno hace cerveza el día de hoy
y recién va a tener un producto terminado al mes. Más o menos cuando lo hacemos en casa, eso ténganlo en consideración. Pasa un proceso de fermentación de 10 a 14 días y luego un proceso de carbonatación natural o refermentación, segunda fermentación en 14 días, durante el cual el líquido ya tiene gas. Básicamente ese es el proceso. Ahora en el tema de fermentación, hasta ahorita con todo el proceso que hemos hecho, es un proceso donde no hemos tenido muchos riesgos de contaminación. Acuérdense que es un líquido bastante azucarado. Cuando uno de repente, no sé si se han percatado, abre una cerveza, está en un campo, al toque empiezan a llegar mosquitos. ¿Sí o no? Por el olor, por el sabor. Igual también uno tiene que estar atento y bueno, tiene que tener las condiciones sanitarias listas, tener desinfectado todos los equipos y sobre todo en la etapa del trasvase, del enfriamiento y del trasvase al fermentador, porque ya es una etapa de enfrío. Si antes está mal que bien protegido por acción de la temperatura, en esta etapa se puede malograr todo tu lote de cerveza. Entonces, hay que ser cuidadoso acá en este momento. Fer. Sí. Fernando. Sí. ¿Se escucha? Por ejemplo, bueno, dice sí, cervecero que no le ha pasado esto está mintiendo. A todo el mundo se le ha contaminado un lote de cerveza. Sí, claro, es normal. Bueno, como una vez que la cerveza se ha enfriado, ya es susceptible a contaminarse. A partir de que la cerveza ya hirvió y se está enfriando, es que solo puede entrar en contacto con superficies que hayan sido sanitizadas previamente, ¿no? Las mangueras por donde pase al fermentador y el fermentador en sí tienen que haber sido sanitizadas, ¿no? Para eliminar cualquier microorganismo que siempre hay. Y otro tema también es la degradación por calor. Si hay mucho calor y no tienes un fermentador con control de temperatura y a los 30 grados que últimamente está pasando en Lima, la cerveza también se malogra y sale ácida. Eso me ha pasado también el verano, hace 2 años, el verano de hace 1 año y medio. Claro, eso por ejemplo es y no es que la cerveza ácida va a ser una sour, es una cerveza que te ha salido mala y obviamente no la puedes comercializar así. Y bueno, también dependiendo del tipo de contaminación que pueda haber, la vas a tener que desechar. ¿Cómo se llama? Bueno, si ya tú te arriesgas, tú mismo te la tomas, pues. Pero claro, es un producto que ya no puede vender, pues. Porque una contaminación por algún microorganismo te puede dar una cerveza ácida, una cerveza con, de repente, lactobacillus, una cerveza que va a ser fea de sabor, pero sin embargo que de repente no te hace daño a la salud. Hay otro tipo de contaminación en que sí te van a enfermar y ¿cómo se llama? Te van a hacer mal. Entonces uno siempre tiene que tener las pautas sanitarias para evitar eso, sobre todo en esta etapa de frío. Ahora, la etapa de fermentación básicamente va a terminar cuando termine la actividad en el fermentador, la actividad de la levadura. La levadura, una vez que ya consumió todos los azúcares, ha generado como su producto alcohol y gas carbónico. Ya cuando no tiene que comer, la levadura utiliza un método de preservación y se duerme. La levadura se duerme y entra, ¿cómo se llama?, en una etapa ya donde ya uno puede darse cuenta porque mide densidades y 2-3 días que tu densidad ya no baja, significa que ya la acción de la levadura ya paró. Entonces ya, si es tu objetivo, tu densidad final objetivo, ya tu proceso culminó con éxito, pero si no, de repente la levadura tuvo estrés por algún tema, o de repente la levadura no fue añadida en la cantidad correcta, hay que analizar, o de repente necesitas un empuje de temperatura para que otra vez vuelva a actuar. Hay N posibilidades.
Y bueno, una vez que ya tienes el líquido fermentado, ahí sí ya tienes cerveza. Ya tienes cerveza sin gas. ¿Por qué? Porque durante toda la etapa de fermentación, tú normalmente has permitido que el gas vaya saliendo por una válvula, por una manguera. ¿Para qué? Pues para que el recipiente no explote. Entonces, tienes un líquido, una cerveza, pero plana, pues sin gas. Y un componente importante es el tema del gas carbónico, que le da esa chispa a la cerveza, que le da ese sabor en la lengua, ese picor, el cuerpo también de la espuma. Entonces, ese componente importante, ¿cómo se lo añades? Se lo añades ya en una etapa posterior que es el priming, añades, de nuevo vuelves a añadir un azúcar, como se llama, fácilmente digerible, porque puede ser dextrosa para la levadura, y eso ya procedes a embotellarlo. Otro método que utilizan otras cervecerías es el líquido pasarlo a un tanque carbonatador, y por una acción ya artificial, pues porque se inyecta CO2 de manera directa a la cerveza, se carbonata. Entonces ya tienes una cerveza carbonatada en un plazo menos de tiempo. Por ejemplo, nosotros, todo lo que es venta de barriles, utilizamos el método de carbonatación por inyección de CO2, que es un método artificial. Y todo lo que es venta de cerveza en botellas, en la mayoría de casos también usamos el método de las botellas. Pero el problema es que tenemos un tiempo más largo hasta obtener el producto. Para la última de nuestra cerveza Maracutrigo estamos utilizando un método combinado de acuerdo también a cómo vamos con nuestros stocks, porque todos es mucho más rápido, te da cierta versatilidad, y liberas los equipos más rápidos para poder trabajar un batch de nuevo. Acá tienen alguna... por ejemplo, me olvidé, chicas, de decirle, estamos hablando del proceso, pero donde ustedes pueden añadir el camu camu es en la etapa del hervido. Acuérdense, ¿por qué? Porque ustedes quieren añadir primero en el hervido, antes del enfriado, o durante la última etapa, la etapa del whirlpool. ¿Por qué? Porque ahí tienen un líquido caliente todavía, tienen un líquido a 90 grados centígrados. Entonces, ustedes pueden añadir en esta etapa el camu camu. ¿Por qué? Porque si lo añaden ya cuando el líquido está frío, puede que ese camu camu traiga levaduras salvajes y contamine su cerveza. Entonces van a lograr todo el lote. Entonces van a lograr sabor y aroma añadiéndolo al final del proceso con el líquido caliente, que va a sanitizar, va a esterilizar el fruto. Pero sin embargo, también parte de ese aroma se va a perder en el fermentador. ¿Por qué? Porque el fermentador está botando CO2, que está libre, saliendo por un airlock, por una manguera. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer en una etapa final, en la etapa al final de la fermentación, volver a añadir un poco más de camu camu. Entonces, ¿cómo añaden ahí el camu camu? Si ustedes vuelven a poner el camu camu ahí, se puede contaminar de nuevo la cerveza. Sí. Es un poquito ya más resistente la cerveza, eso sí, porque ya tiene alcohol y ya tiene un pH ácido, entonces los microorganismos no prosperan con facilidad, pero pueden prosperar. Entonces, muchas personas, ¿qué hacen? Un método para esterilizar es el método, ya si ustedes lo hierven, pueden hervirlo o tener un agua de camu camu, pero de repente muchas frutas, cuando uno las calienta, ya no son iguales, por ejemplo, son feas. Por ejemplo, la papaya, no sé si han probado papaya caliente, que tiene otro sabor, otro olor, no pasa nada. Algunos cítricos sí se mantienen mucho mejor, pero por ejemplo, yo les diría que agarren, sacan el camu camu, sacan la pulpa, lo separan y lo congelan. Lo dejan 1 o 2 días en el fridge, congelado. Y eso añaden al fermentador. Ya por el tema de la temperatura se van a morir cualquier levadura salvaje que hubiera. Fernando, ¿es cierto? Buen dato. Sí, claro. El tema de las levaduras silvestres es que casi todas las frutas la tienen en su piel, ¿no? Lo que yo hacía con el aguaimanto, que no es tan ácido como el camu camu, pero sí es ácido, para evitar ese tema, compraba el aguaimanto en pasas, o sea, deshidratado, y lo hervía.
igual lo hervía para extraer el sabor. Ahora, el camu camu, pues deshidratado no existe, ¿no? Lo que sí hay es pulpa que ya viene para hacer jugo, de repente podrían usarlo así. Claro, ustedes, por ejemplo, en Macro venden pulpa de mango, pulpa de lúcuma, de repente encuentran también, o encuentran concentrado de maracuyá, de, ¿cómo se llama? De camu camu, de maracuyá, de chicha morada. Pueden ir probando mientras el producto sea lo más natural posible, sin preservantes, sin ningún aditivo químico, que va a distorsionar el tema del sabor de la cerveza. Entonces, mientras sea lo más natural, aparte que un tema, cuando uno hace cerveza, cuando uno diseña una cerveza, no necesariamente va a salir a la primera, va a salir a la tercera, cuarta, quinta, pero para eso va probando, ya con la experiencia uno puede tener un resultado mejor en la primera vez. Todo es dependiendo del gusto. Igual es un buen dato porque sí se podría agregar 2 veces el sabor del camu camu, porque también mientras más servida esté una fruta, pierde también sus nutrientes. Entonces, Claro, mira, también un tema, no estoy, bueno, yo no estoy muy al tanto de ese tema de los nutrientes, pero por ejemplo sé que las cervezas artesanales sí tienen bastante cantidad de aporte de vitamina B. La levadura tiene mucha vitamina B, pero creo que nada de vitamina C. No sé si es un tema de incompatibilidad ya con el alcohol, con ese tema no lo he visto por ese punto, no sé si hay estudios de cerveza con adiciones vitaminizadas, como hay en las aguas hidratantes, ese tema, pero mm, la verdad que no sería interesante poder ahondar un poco más en ese tema. claro, sería creo que un nutricionista o un Un nutricionista. bioquímico, de repente un bioquímico, para ver si hay una compatibilidad en el tema de vitaminas. Tú sabes, por ejemplo, de que todos los alimentos y bebidas tienen que cumplir la ley de rotulado en el Estado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno compra un alimento, tú encuentras atrás sus componentes, su composición porcentual, por ejemplo, sus ingredientes, por ejemplo, el chocolate, y aparte ahora los octógonos, todas esas cosas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el tema de las bebidas alcohólicas, uno, no hay octógonos, no, porque la ley no lo pide, y hay una ingredientes, pero no en composición porcentual. O sea, por ejemplo, en los ingredientes uno encuentra en la cerveza, que dice que hay, es, a ver, déjame ver si tengo acá una mano para que lo puedan ver. Encuentra que hay cebada, agua, lúpulo, trigo, pero no en cantidades ni en proporciones. Como un alimento que pone 100 gramos tiene tanto, de tanto, 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 porque eso no lo obliga la ley de De la rotulado. Para ningún licor en realidad. rotulado. Pero no sé también, nunca, no he visto licores ahí que digan, oye, con vitamina C, por ejemplo. Pues eso se tendría que como que ver si se hace. O sea, si se podría Claro, también. Pero sería sería interesante. Bueno, los vinos, pero hay estudios, sí, aparte, de que te hablan, por ejemplo, de los aportes de los vinos, como los antioxidantes que dan. La cerveza también tiene sus antioxidantes. El tema para la salud, el alcohol es bueno consumirlo con moderación también para la salud, para evitar la obstrucción de las venas y arterias. Todo ese tema sí es literatura de y, estudios adicionales que hay. y en general es. Dime. Sí, te escucho, no te escuché. Y ¿me escuchan? Sí, te escucho, dime. En general es, o sea, si se utilizaría la pulpa, el camu camu su parte de, o sea, tiene como que una pielcita chiquita, ¿esa también se utilizaría? Mira, usualmente en lo que son, ¿cómo se
más Porque sería frutos, como el aguaimanto, que por tiene su... ejemplo, mira, tú, como te digo, en frutos usualmente no se añade la cáscara, la parte blanca, porque son ya muy ácidas. Por ejemplo, hay cervezas de trigo que uno le pone limón, cervezas o cáscara de naranja, utiliza la cáscara de naranja, pero sin agarrar la partecita blanca que uno encuentra, porque eso le da un sabor muy amargo. Tampoco se utilizan pepas, porque las pepas pueden tener un aporte de material ácido, amargo, que no es lo que uno está buscando. En el aguaimanto, ¿cómo hacían, Fernando? ¿Tú lo congelabas? Pero el aguaimanto tú no lo comes pues directamente, o sea, no tiene que pelarlo. Claro, es un fruto cultivado, ¿no? El aguaimanto es un pequeño tomate que es ácido, pero es ácido cultivado por miles de años, ¿no? A diferencia de los frutos de la selva, como eh, el ungurau es otro fruto que tal vez podrían experimentar. Es un fruto que tiene un sabor muy particular que hay que hervirlo también para poder consumirlo. Como le decía, el aguaimanto yo lo compraba en pasa, deshidratado. Bueno, es como una pasa de uva, del mismo tamaño más o menos. Es ácido, sí, pero no tanto como el camu camu. Entonces, sí, deben tener cuidado cuando hagan su cerveza con camu camu de ponerle poquito nada más, porque si no les va a quedar demasiado ácida tal vez. Claro, una regla siempre es ir de menos a más. Vas añadiendo un poquito, vas viendo cómo va, si va. Otra técnica es agarrar y comprar una cerveza más o menos base y añadirle ahí la fruta de frente para ver cómo va la combinación en el sabor, si es lo que quieres o no quieres, porque de repente pues uno tiene en la cabeza una idea, pero no va pues en la práctica. Ya, bueno. Sí, ese es un Sí, buen dato, como para saber cómo es el sabor. claro, Ujú. tal vez pueden buscar en internet, de repente alguien ya hizo una cerveza con camu camu y pueden tener una idea de la cantidad que hay Sí, que sí. poner. Yo le comentaba de que Birlú tiene cerveza de Camu Camu, también, Fernando. Ah, no, no la vi. No la Sí, sí, vi. sí. Birlú tiene cerveza de Camu Camu, bueno, él tiene todas las cervezas de todas las frutas. También vi que me parece que Barbarian también sacó una cerveza de Camu Camu. Y no sé si Una del Cumbres. Valle Sagrado yo tomé, Y- pero era sour, así que estaba súper ácida. ¿Qué estilo tomaste? Era sour. Ah, una cerveza bien ácida. Sí, sí, No. no la pude terminar. Sí. No, bueno, es cuestión de que ustedes vayan a probar diferentes estilos de cerveza artesanal, vean cuál le gusta, cuál se acomoda. Este, Básicamente para estilos innovadores, usar estilos más clásicos, más sí, simples también. A veces en la simplicidad está lo bonito, pues, y para no complicarse y para lograr un mejor producto. Y bueno, la edición de Camu Camu puede ir bien. Por ejemplo, hay una cerveza también nosotros tenemos otra cerveza que es con menta y muña, que es nuestra cerveza Herbal Yoga. Creo que acá tengo no, sí, mira, es la Herbal Yoga, que es una cerveza, es una pale, también una cerveza bastante, ¿cómo Baja. se llama? Fácil, simple, aromática también, pero que la menta y la muña le dan un sabor diferente, un aroma diferente, la hacen incluso más refrescante, que tiene bastante buena apreciación por parte de la gente que la ha consumido. Entonces, ese sí, por ejemplo, la menta y la muña no se añade en ninguno de los procesos así, en el hervido, no se añade en la fermentación, eso se añade ya previamente ¿cómo se llama? El embotellado, o con otro tipo de proceso diferente. La ¿No se fruta añade sí. en el Whirlpool? ¿Se ¿Ah? añade después? ¿En el Whirlpool se añade o se añade después? No, esto ya nosotros lo añadimos previamente al embotellado, al embarrilado. Ah, Antes ya de procesar la etapa final, ahí le añadimos ya la menta, la muña para que pueda mantener ese olor, porque como te digo, todo lo que es aromático se pierde muy rápidamente.
Ya, buen dato. Eso es lo que vas a ver. Ahora también lo que puedes hacer es de repente ver, como van a diseñar toda una propuesta, es por ejemplo, las opciones de maridaje. ¿Con qué maridaría su cerveza? ¿Con qué la harían degustar? Entonces, si es una cerveza fresca, tropical, de repente pueden ser con unos maquis, con, ¿cómo se llama? Ceviche. ¿Con qué? ¿Con qué? Ceviche. ¿Con cuál? Ceviche, ceviche. Con un Ah, ceviche, un por tiradito. el afinito. Un tiradito, claro, con eso puede ir de repente bastante bien una cerveza así tropical, así refrescante. Entonces, preparar pues todo lo que es una nota de cata para la cerveza. Y un tema importante es el nombre, pues también. El nombre tiene una gran, ¿cómo se llama? Es básicamente el concepto de la cerveza. Por ejemplo, Impersecuta de Fernando era una cerveza irreverente, una cerveza que jugaba con, con los ingredientes. Fernando, Sí, sí, justo eso es lo que significa más o menos la palabra, ¿no? Con los ingredientes, conocemos los granos andinos, fuimos creo primeros en usar canigua y usamos una cerveza también con chuchuasi, ¿no? Y es Ah, lo que con estaba de cañiba. moda. La canigua es un cereal como la kibucha, muy parecido, una pequeña semilla. Sí, como ya todo el mundo usaba quinoa, entonces quisimos usar los otros dos, ¿no? La kiwicha y la canigua. Hicimos una también con chochohuasi, viendo que estaba de moda ponerle robles de madera, roble a la cerveza, dijimos, bueno, hay que hacerlo con chochohuasi, ¿no? Es una corteza peruana. Diferente. Eso sí es más diferente. claro. Claro. Entonces, ese es, por ejemplo, el nombre. Pues entonces, por ejemplo, nosotros somos Kraken, porque yo he sido jugador de rugby muchos años, entonces era un tema de nombre, el carácter. Liberan al Kraken, no sé si se acuerdan de la película. Entonces, un nombre También que como crack, de experto, de eso. Se como podría también. más que todo de Kraken ahí de la fuerza, el monstruo. Bueno, sí vi Entonces, el logo también. entonces así quedó y por eso ya nos quedamos con ese nombre nosotros y bueno, nombre fácil de recordar. Es lo que deben buscar también. Cuando tengan su nombre, buscan su nombre, algo corto, algo de fácil recordación y también que involucre todo el concepto de la marca, pues porque el concepto de la marca es, seguro han visto ya la visión y misión, Sí, ¿verdad? sí, ya tenemos parte. Entonces ya tienen esa Sí. parte de la misión y la visión. Entonces la marca, todo eso va alineado. Si tienen una mascota, va alineada a eso. Si tienen, ¿cómo se llama? Un refrán, un lema. Por ejemplo, nuestro caso es libera tu set. Nuestro hashtag siempre lo van a encontrar como libera tu set. ¿Libera el Kraken? No, libera tu set. ¿Y cómo lo liberas? Con una Kraken. Entonces, siempre tiene que ir todo en un contexto. Bien Pero llamativo. sí, bien interesante el tema de eso. Ustedes tienen una feria, entonces. Sí, bueno, estamos planteándolo todavía, ¿no? Tratando de moverlo y acomodarnos, porque también nos piden un poco de qué pasaría si exportamos el producto. Por eso a veces preguntamos sobre actividades que pueden realizar en una maquila, ¿no? Que también estábamos buscando eso. O sea, nos piden toda la parte del producto y la parte que podría ser exportable. Y estamos más o menos armándolo por ahí. Por eso también agradecemos el tiempo de poder explicarnos cómo es el proceso y todo lo demás, que nos hacía falta la información. Es ya tema Claro, de alguien que esté en el puro y nos explique. Sí, de hecho. claro. Se agradece, gracias, sí. De hecho No, que nos ha nosotros servido encantados. bastante. Sí, gracias de todas maneras. Cualquier cosa estamos para ayudarnos, para servirnos. Fernando también es experto en el tema
de clases de formación ya de cerveceros para homebrewers, tiene sus talleres. Fernando, cuéntanos un poquito de eso, antes que nos vayamos. ¿Nos escucha, Fernando? ¿Nos escucha? ¿No? Fernando. ¿Ustedes nos escuchan? ¿Las demás chicas se escuchan bien? Sí, 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 la escuchamos bien. Otra vez. Fer, creo que no tiene muy buena señal. No, bueno, de todas maneras, justo yo les comentaba que Fernando tiene su taller como Impersecuta de elaboración de cerveza. Si quieren, pueden seguirnos. Síganos también en nuestras redes como Kraken Cerveza Artesanal en Facebook, en Instagram. Y cualquier consulta, ya, bueno, nos pueden mandar un mail, un directo, un inbox. Y si se puede ayudar en lo que se pueda, bueno, bienvenido sea. ¿Ya? El tema de la cerveza artesanal es un tema de más que todo mucha pasión, mucha ilusión. Uno hace cerveza artesanal porque le gusta la cerveza, uno porque, bueno, yo porque pienso que la cerveza es uno de los catalizadores más democráticos que hay, quien no toma cerveza todo el tiempo y comparte con los Ya, amigos. Así que si uno tiene amigos, tiene que tomar cerveza. Y si puede hacer cerveza para dársela a sus amigos, mejor, pues. Entonces, es por eso que nosotros estamos en este rubro, no tanto para hacer dinero, sí, pero sí para compartir buenos momentos y experiencias. sí, de hecho. Sí, vamos a ver cómo va nuestro proyecto, porque le tenemos ganas, le tenemos fe también. No, Así sí, que, vayan muy bien, ojalá que les vaya muy bien, nos pasen la voz. Acuérdense que hay unos chicos también de Aves que hicieron su proyecto, que les está yendo bien, ha ido ya después de la etapa del proyecto, se fueron independizando y ahora lo tienen como un proyecto ya comercial. De algunos de los que eran del grupo, creo que uno o dos se quedaron, que se llama Drunken Llama. Los pueden seguir también en las redes, lo van a encontrar. Pero para que vean pues que siempre lo que todo comienza como una idea. Al final es cuestión de esfuerzo y constancia hacerlo realidad. sí. Claro. Sí, a darle. Igual, gracias por el tiempo y éxitos en lo que viene, porque va a venir, o sea, una demanda después de toda esta pandemia va a estar como que ahí la gente tratando de reunirse y compartir, y obvio que una cerveza en mano es lo ideal para como que estar bien. O sea, sí. Claro que sí. Esperemos que eso sea, que bueno, que todo el mundo esté ahorita en su casa, que se cuiden, que pidan sus cervezas por delivery, nosotros se las llevamos y bueno, que el Día del Padre pues sea una buena campaña para todos los cerveceros acá en el país. Ya, chicas, muchas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias por su tiempo, muchas Cuídense. gracias por todo. Ya, nos vemos. Hasta A luego. Fer, Chao. hasta luego, gracias. Chao, chao.